Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente en este día cuando escudriñamos las Escrituras, leemos la palabra de Dios en esta escuela dominical donde sacamos enseñanza, donde Dios nos habla a cada uno de nuestros corazones. Cierto que hemos vivido una semana difícil, triste también para nuestra iglesia, cuando uno de los nuestros ya no está con nosotros. Y por ello estamos confiando en el Señor, que Dios nos dé paz, nos dé tranquilidad plena respecto a esto, y el Señor guarde a toda nuestra hermandad, porque nuestra iglesia debe permanecer unida y de esta forma allí vivir unos con otros orando, porque esa es la orden del Señor, que debemos orar siempre. Yo quiero de esta manera recordar todo lo vivido en esta semana y dar gracias al Señor y pedirle una vez más que la paz de Dios sea con todos nuestros hermanos y sea en cada uno de nuestros corazones. También quiero de esta manera allí resaltar algunas cosas en un comunicado oficial de nuestra iglesia y de esa manera dar a conocer nuestros sentimientos y agradecimientos en todo. Por ello que presta atención a lo que Dios nos ha hecho sentir, describir, leer, que también publicaremos por este medio. Y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Comunicado oficial. Amada congregación, a Dios las gracias por las diferentes muestras de amor durante este tiempo de pandemia y dificultad general que vivimos como iglesia y como país. También agradecer a Dios por las diferentes ayudas que la iglesia ha podido hacer, tanto de manera formal como informal, de manera pública como privada. Sin duda, Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre del Señor. Hebreos 6:10. Fondo fraternal. Muchos de ustedes se han acercado y han ofrendado al Señor para ir en ayuda de algunas familias de nuestra iglesia. Hemos reunido desde la creación de este fondo hasta el día de ayer un monto de 890,000 pesos, de las cuales ya se han hecho llegar 1.100.000 pesos a más de 11 familias de nuestra congregación. Seguiremos recibiendo diferentes donaciones y ofrendas fraternales de manera especial para este periodo de pandemia, las cuales serán destinadas a ir en ayuda de las familias de la congregación. Pedimos al Señor permitirnos seguir haciéndolas llegar a la medida que vayan surgiendo diferentes necesidades. Dios bendiga sus ofrendas fraternales. También quiero comunicar a usted respecto al equipo de comunicaciones. Quiero agradecer al equipo de comunicaciones de nuestra iglesia por el trabajo desplegado desde un comienzo, buscando llevar la palabra a los hogares por diferentes medios y plataformas digitales. Nuestros hermanos que conforman el equipo de comunicaciones son nuestros hermanos Emerson Guantilicán, hermano Jorge Flores, hermana Antonia Nela San Martín y nuestro hermano José Trudeo y nuestro hermano Antonio Arrodondo. Dios bendiga a nuestros hermanos para que sigan estando al lado de la iglesia, aportando con un trabajo al servicio del reino del Señor. Como congregación, oremos por este equipo y apoyémosle diariamente en todo lo que están haciendo. Protocolo en tiempo de pandemia por COVID-19. Lamentablemente las contingencias del mundo actual y de nuestro país en particular es grave. Confiados en el Señor, entendemos que nuestra misión en el reino sigue en pie. Sin embargo, a la medida que la palabra del Señor nos permita, seguiremos honrando a quienes nos dirigen y a las diferentes medidas que nuestro país indique, con el propósito de traer ayuda y estabilidad a toda la nación. Como Iglesia Primera de San Bernardo, nos adherimos a los protocolos que el Estado indique para las diferentes acciones como iglesia tenemos, sabiendo que no nos reuniremos de manera presencial hasta que tengamos libertad civil para hacerlo.
debido a las medidas de higiene y sanitización que se han establecido. También nuestro templo central ni nuestros locales podrán ser abiertos ante reuniones o servicios velatorios, atendiéndonos al protocolo de funerales del concepto de pandemia por COVID-19 de la Subsecretaría de Salud Pública, donde se nos hace hincapié en que todo el proceso del funeral, tanto el velatorio, ceremonia o entierro, debe tener una duración máxima de 90 minutos. Esto indica que como iglesia estamos limitados a despedir a cualquier fallecido en el cementerio, respetando los diferentes protocolos particulares de cada cementerio. Esto nos entristece porque como iglesia quisiéramos siempre acompañar de la mejor manera a las familias que tienen un ser querido, como siempre lo hemos hecho. Rogamos a Dios no tener otra oportunidad para vernos limitados a esta forma y que Dios proteja a cada familia de nuestra congregación y país. También tenemos buenas noticias. También hemos tenido buenas noticias de salud, ya que muchos de nuestros hermanos están mejor con la ayuda del Señor. Hermanos que tuvieron bien complicados, pero que hoy ya se están recuperando, como nuestros hermanos, familia de nuestro hermano Pablo Angulo, nuestra hermana Anita Ahumada, nuestro hermano David Trudeo, hermana María Paz Milategua, hermana Abigail Herrera, hermana Carmen Meriño, hermana Albertina Meriño, hermano Daniel Nanencura y su familia, hermano Ricardo Seguel y su familia, hermano Esteban Catalán y su familia, hermana Claudia Rocha, entre otros. También les pido que oremos por las familias de nuestro hermano Francisco Flores, en especial por nuestra hermana Teresa Mena, la cual por problemas ajenos al COVID-19 fue hospitalizado hoy en el Hospital El Pino. Estaremos actualizando esta noticia el día de mañana. Sigamos orando por toda la iglesia, sus pastores, la familia de nuestro obispo Juan Ormeño Lago y por nuestro país. Dios les bendiga y les guarde. Este protocolo va a ser anunciado a través de nuestro medio para que también esté en cada hogar. Y en esta hora vamos a escuchar una alabanza al Señor por hermanos de nuestra iglesia. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
Dios nos bendiga, hermanos. Qué hermoso escuchar cantar al Señor. Siempre en nuestros cultos alabamos y glorificamos al Señor. Dios nos abre esta puerta para seguir aumentando en cada servicio de estas alabanzas y de esa manera gozarnos también en el Espíritu, recordando que cantando también alabamos al Señor. Vamos ahora a lo que venimos a estudiar, la palabra de Dios. Yo quiero indicarle a usted que busque la lectura de la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, de los versículos 19 al 29. Tenemos bastantes versículos que leer. También, de esa manera, busque usted el texto que cierra la enseñanza en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos a dar lectura a esta palabra y vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Añada el Señor bendición a esta lectura. Vamos también a dar lectura al texto. Ya dijimos, Romanos 10, versículo 4, y voy a leer lo que dice así. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios nos bendiga y bendiga el Señor allí este servicio, esta reunión, y nos abra puertas de esta su bendita palabra. Por ello quiero invitarles, como siempre, que inclinemos nuestros rostros y pidamos en oración al Señor que Él nos abra puertas de ella. Mi Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque estamos reunidos en este día donde aprendimos la palabra tuya bendita. Sabemos que sin la ayuda tuya nada somos, Señor, pero queremos que tú nos abras puertas de tu palabra y podamos conversar, Señor, lo que ella nos indique. Nos revista de gracia, revista de entendimiento en todo, tanto para conversar de ella como también escuchar de ella. Bendice a todos nuestros hermanos que en esta hora están escuchando esta palabra. Pon en ellos, Señor, este entendimiento espiritual para que valoremos todo lo que tú nos enseñas, que nos aclaras tantas cosas. Yo te ruego que tú bendiga a todos los que trabajan en esta escuela, bendiga a los jóvenes, las señoritas, los niños, para que así todos unidos tengamos un servicio que contribuya al bienestar y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Ruego ahora, Señor, que tu bendición sea en nosotros. Ruego por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios nos bendiga. Gracias a Dios que nos permite
tener esta conversación importante, donde allí aprendemos un poco. Hemos llegado ya al fin de este capítulo, en esta larga lectura que hemos tenido. Diferente a la semana pasada, que tuvimos algunos versículos poquitos, pero hoy día, para encerrar el tema, Dios nos ha permitido que leamos estos 10 versículos de la enseñanza, donde estamos viendo allí cómo el hombre ha sido bendecido por la fe, justificado por la fe en el Señor, donde pareciera en que nuestras conversaciones pudiera también a veces interpretarse que estuviéramos contra la ley. Y yo he repetido mucho, usted me conoce estas palabras de siempre. Yo resalto lo que dice la Escritura, que la ley es un mandamiento santo, justo, bueno en el Señor, de todas las maneras, porque Dios lo creó, Dios lo formó. Pero en ello Dios nos abre, ¿no es cierto?, claridades de la palabra de Dios para que valoremos una cosa de una manera como corresponde, lo que es la fe, pero también valoremos lo que es la ley. La ley tiene allí un objetivo extraordinario, puesto que allí fue, y como lo hemos dicho en otras clases, fue para identificar los errores, las faltas de los hombres. Desde el principio, el hombre, desde que falló y pecó, fue allí necesario que Dios enseñara, mostrara. Y de esa manera nos muestra la Escritura que si aunque no había ley, porque no hubo ley un tiempo, la Escritura revela también, con ley y sin ley el juzgamiento será igual. Porque allí desde el principio el hombre tenía la claridad en sí mismo, la imagen de Dios, los sentimientos de Dios, el Espíritu de Dios. Por ello que la condenación plena, como nos habla la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, el hombre se desvió del camino, porque por su naturaleza tendría que haber entendido el misterio de Dios, las cosas de Dios. Pero termina diciendo esa Escritura que el hombre equivocó el camino y dio gloria, pero a las cosas creadas y no al Creador. Y por ello que el hombre caminó en ese tiempo en que no había ley, pero también equivocado en sí mismo. Cierto es, algunos hombres que hemos nombrado, Dios halló gracia en ellos, porque la gracia bendita siempre ha estado, pero no manifestada de esta manera como Dios nos manifiesta ahora a nosotros. Y por ello hasta que vino el tiempo de la ley, el mandato que Dios ordenaba. El encabezamiento de la enseñanza de hoy día nos dice en el primer versículo, el 19, y nos hace una pregunta así de esta manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y nos deja una amplitud, una puerta tremenda abierta para analizar todos esos puntos respecto a la ley. ¿Cómo Dios permitió esa ley y sus mandamientos? Nosotros debemos reconocer plenamente que el pueblo de Israel, después que allí fue formado como pueblo, cuando en el tiempo de Jacob Dios permitió que Israel entrara como familia a Egipto, pero era una familia de 72 que estaban allí, no eran un pueblo. Y como familia seguramente estaban ordenados por lo que decía su padre, por la costumbre, por lo que traían de atrás de la bendición de Abraham, de Isaac, era lo que sabían de ellos. Pero la Escritura nos muestra que Israel tuvo 400 años, 430 identifica el apóstol, donde allí estuvieron como esclavos gran parte de ese tiempo. Mientras estuvo José en aquel lugar, tuvieron paz y tranquilidad, pero no se desarrollaron allí una forma como nación, como pueblo, porque fueron considerados más tarde como esclavos y estaban sujetos a los mandatos de los egipcios, a lo que ellos ordenaban, y en sí no había un crecimiento, una educación. Ha sido siempre esta la necesidad del hombre cuando se ha formado como pueblos, como naciones, y vivir en sociedades unos con otros, juntos a otros, tener normas y formas para poder allí establecerse y de esa manera poder allí avanzar, respetándose unos a otros. Y por eso nos damos cuenta en la Escritura que ese pueblo, hasta que el Señor lo sacó, por manos de Moisés, Dios lo sacó, hasta ahí no había una ley, un mandato,
solamente por las costumbres, por las formas que ellos habían desarrollado estando como esclavos. Pero no sabían que allí Dios los iba a destinar a ser una gran nación, un gran pueblo, como era allí la profecía que Dios había dado a Abraham, que allí de sus lomos saldría un gran pueblo que sería como las estrellas en el cielo. Y de esa manera había que enseñarlo, que educarlo, mostrarle las formas, cómo tenía, porque sin conocimiento el hombre no podía hacer lo que a Dios le agradaba. Y el hombre, como sabemos y nos muestra la Escritura, es inclinado hacia el mal. Por ello que Dios implantó una forma y ordenó la ley, primeramente en los mandamientos. Conocemos la gran historia respecto a ello, qué sucedió allí en el monte Sinaí, cuando Dios mostró primeramente allí el mandamiento, una ley gloriosa, los 10 mandamientos que nos muestra la Escritura, donde allí habló el Señor. Y bien nos dice, cuando nos vemos en la Escritura estos hechos tan gloriosos que pasaron, donde Dios dio un mandamiento universal para el mundo entero, que están hasta hoy día presentes y seguirán, de lo que hemos conversado, que esa palabra que es de Dios no pasará, seguirá adelante. Como Dios dio mandamiento, en un primer mandamiento, que el hombre tenía que servir, adorar a Dios, respetar a Dios. De esa manera, reconocer que somos hijos de Dios, como Él mandó allí en que no tenían que hacerse dioses ajenos, estaban en medio de una idolatría, y por ello que les mostraba el Señor que ese no era el camino del hombre. El hombre no tenía que hacerse imagen ni dioses ajenos, sino adorar a Dios. Nos habla en la Escritura y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y nos habla la palabra del Señor, y aún dice en el mandamiento 3, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate, le dice en el mandamiento 4, del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mandamiento que hasta el día de hoy el mundo entero tiene y trabaja, y hay un orden mundial donde los hombres descansamos un día después de 6 días de trabajo. El tema sería profundo, hablar que Dios destinó como último día, el 7º día, el día sábado. Nosotros los cristianos hoy día tenemos el primer día, el día del Señor. Pero Dios lo que había ordenado es que el hombre trabajara durante 6 días y un día allí pudiera descansar de esta bendición. Dio tantos mandamientos, y de los uno que siempre está en nuestras bocas: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios. Una bendición gloriosa para todos los hijos, para respetar a los padres y a las madres. Y de esa manera Dios estableció una forma de vida. Claramente le hace el mandamiento 6, no matarás. No matarás. Y de esa manera, allí vemos que Dios estipuló la forma de vida y dio sentencia respecto a esto. El mandamiento 7 dice, no cometerás adulterio. Porque Dios hacía todas estas cosas porque el hombre era inclinado hacia el mal, no a la obediencia. Y por ello Dios estipuló una forma de vida, una honradez en la vida de todos los hombres. Y si digo hombre, digo mujer, porque es lo mismo, porque ante Dios somos todos iguales. Y nos habla la palabra, no hurtarás, no robarás, quiere decir, mandamiento que todas las naciones tienen estipulada, porque el hombre es inclinado a ese mal. Y cuánto vemos hasta el día de hoy, vemos a diario en las noticias como el hombre inclinado allí a robar, a matar, a destruir. Aún nos dice allí en el mandamiento 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Como Dios estaba preocupado de aquellos grandes detalles estipulados, porque esto provocaba ira entre los hombres, las muertes, las guerras, y cuántas guerras allí aparecieron por causa allí de lo que esta palabra nos habla, de hablar contra el prójimo, falsos testimonios, falsedades. Y agrega más la palabra del Señor, no codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y dio estos mandamientos el Señor al pueblo de Dios, que han sido mandamientos generales en toda la creación por todo el tiempo, y todos nosotros estamos bajo esos mandamientos. Por eso cuando oímos la pregunta allí que está estipulada, bueno, ¿y para qué sirvió la ley? Para esto, para enseñarnos, para educarnos, para mostrarnos el sentimiento de Dios. Y repito las palabras de Pablo que dije el día pasado: si la ley no dijera no codiciarás, yo no conocería qué es lo que era la codicia. Y por ello fue importante. Y no tan solo eso, porque esta es una ley para el mundo entero. Los 10 mandamientos en todas partes se nombran, se dice, y las leyes están establecidas. Pero ¿cuántas leyes Dios escribió? Moisés, que estaba destinado, en principio, que allí llevó las tablas para que Dios escribiera estos mandamientos. Más tarde Dios le ordenó todas estas cosas. Y como decía la enseñanza que estamos leyendo, Dios permitió por intermedio de administración de ángeles poder revelarle la palabra de Dios. Y Dios dio leyes sobre los esclavos. Dio leyes allí de distintas maneras sobre las responsabilidades. Dio leyes para que los hombres tuvieran una ordenanza plena, clara en el Señor. Si tan fácil, yo diría, de entender lo que era la ley. Si Dios le puso hasta una ley para que allí hicieran hasta por los bueyes. Y Dios les dijo: no pondráis bozal al buey que trilla. ¿Qué tenía que ver eso? Una enseñanza de justicia, porque esos bueyes los hacían trabajar y más tarde, cuando trillaban, que tenían la oportunidad de comer, se los impedían por el mal criterio del hombre. Por ello que Jesús, que no vino allí a abrogar la ley, sino cumplió plenamente la ley, y dijo claramente: no él venía a abrogar, sino a cumplir la ley. Nos ordenó el mandamiento glorioso, porque la ley estaba escrita de una manera extraordinaria para guiar, para formar al hombre, para enseñarle verdaderamente lo que allí debía ser. Por eso que el escrito bíblico nos habla que la ley apareció, y allí su máximo esplendor de ella era que el hombre viviera por la ley, viviera por ella. Pero el punto que nos atalla es que estamos viendo acerca de la justificación del hombre. ¿Cómo podía el hombre justificarse de un acto allí que hiciera, que estaba en la ley, decir: yo hago esto? Es como decirle en esta manera, en este tiempo que hoy día y todos manejamos, tenemos una ley del tránsito. Y dentro de esta ley, uno de los puntos más severos que hay, por ejemplo, que está estipulado, que no se puede pasar con luz roja, porque la ley ha mandado a eso. Y no tan solo eso, sino que la consecuencia de ello, el riesgo de perder la vida o de matar a otro, Dios permitió la inteligencia al hombre y estipuló la ley del tránsito. Pero porque allí pasamos solamente con luz verde, ¿hemos ganado la gloria? ¿Hemos ganado el cielo? Son leyes que están estipuladas a favor. Por eso que son tantos los puntos de la ley que están escritas, que durante toda la vida que él estuvo, durante los 40 años en el desierto, Dios le permitió escribir la ley por esta administración de ángeles. Y cuando llegó al fin, tenía el libro de la ley, el mandato de la ley, que se le iba a entregar allí a su pueblo, para que pudiera de esa manera allí alcanzar una victoria, hacer las cosas como Dios quería. Dios permitió este cuidador, yo diría. Y bien nos habla la palabra del Señor, y leo una parte de estos versículos y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en medio de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley dice: ¿es contraria a las promesas? En ninguna manera. Si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no tenía esa autoridad, no tenía ese poder, no tenía esa virtud. La ley era buena, pero faltaba ese poder, esa gracia para llegar. Bien dice la Escritura que en el tiempo actual el Señor allí escribiría sus leyes en la mente y en el corazón del hombre. Y por ello que hay esta diferencia de leer la ley de Dios en piedra o en el libro de la ley, porque no podía entender por qué le faltaba el poder, la virtud. ¿Quién iba a traer ese poder y virtud? Jesús dio una ordenanza a sus discípulos que allí fueran a un lugar como en el aposento alto, donde sería derramado el poder del Señor. Bien hicieron los apóstoles y discípulos, 120 hombres y mujeres que recibieron poder de Dios y lo esparcieron hasta el día de hoy, porque el Espíritu Santo está entregado al mundo entero, a todo hombre y al creyente fervientemente. Él guía al hombre en esta justicia. Muchas cosas y cada día se hacen más leyes. Los gobiernos, los estados tienen diferentes hombres que allí crean nuevas leyes porque el hombre allí necesita de esa ley. Pero hay algo que he escudriñado, he meditado. Nunca nace una ley, permítame repetirle, nunca nace una ley de algo que no existe. No. Provocado el mal, provocado la necesidad, provocado allí el crimen, el robo, entonces fue necesaria una ley. Y hoy día vemos a los legisladores cómo están buscando y pensando en una nueva ley. Y de esa manera poder dar allí una respuesta, un castigo a aquellos que no se someten a la ley. Eso es lo que hacen. Pero eso agrega la palabra del Señor que nos habla en esta hora, cuando hemos hablado. Más la Escritura, dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. No podíamos salir de ella, sujetos. Por eso que éramos transgresores de la ley. Y aunque nos esforzamos, a lo mejor hombres se esforzaron de cumplir la ley, lograron allí cumplir varios de los mandamientos. Pero la Escritura decía claramente, si se hacía transgresor de uno de los mandamientos, se hacía transgresor de la ley. ¿Quién iba a liberarnos de esta cosa? Y agrega la palabra del Señor que estamos leyendo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso fue la ley, el cuidador de nosotros. Un ayo es eso, la persona contratada por aquel que tiene a su hijo para que lo críe, lo guarde, lo conduzca. En otras palabras, para que nos entendamos, si nosotros tenemos hijos y tenemos la forma de contratar a una persona para que lo lleve al colegio, lo haga cruzar a la calle, para que le enseñe, para que lo corrija, para que allí puedan decirle de esa manera, no hagas esto, no hagas este otro, porque el hombre, y sobre todo cuando es niño, inclinado a las maldades. ¿Quién como niño no cometimos maldades? Sin embargo, el ayo hizo eso. La ley fue eso, para indicarlo, decirlo, esto no tenéis que hacer, esto no debes hacer, y nos llevó. Y tuvo la paciencia de este ayo hasta que llegó ese día glorioso que es Cristo el Señor, para entregarnos a nosotros, que no cumplimos, que si el ayo hablara, nos condenaría. Fuiste desobediente, fuiste aquí, fuiste allá, no te sometiste, pero yo te guardé, te cuidé de esa forma para que entendiera, y de esa manera nos entregó para encontrar plenamente una justificación plena, no por la letra de la ley, sino por la fe en Cristo el Señor. Y nos agrega la palabra del Señor cuando dice esta palabra, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y eso es lo que tenemos que entender. La ley sigue vigente en todos los mandamientos, pero le quitó allí esta virtud,
entendimiento glorioso para traspasar toda esta responsabilidad a Cristo el Señor, para que fuésemos hoy día guiados por Él. Y entonces la fe en Cristo el Señor nos ha justificado. Y de esa manera entonces entendemos que la ley cumplió todo. El Señor ordenó cumplir la ley, Él mismo la cumplió, hizo todo lo que la ley estaba, porque no venía a provocar la ley, pero sabía que la ley y los profetas iban a llegar, como dice la Escritura, hasta Juan. Pero ahí solo Cristo en adelante, allí con su sacrificio bendito y glorioso, nos limpió, nos purificó y permitió que por su Espíritu Santo estén escritas las leyes que Dios estipuló en ese pasado, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdenos al Señor para que estemos siempre bajo esta ley bendita y gloriosa que es la ley del Espíritu. Nos va a decir una enseñanza más adelante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es cumplido que este año cumplió la función clara que le fue ordenada. Cuídalos por un tiempo hasta que llegue ese día glorioso en Cristo el Señor. Y por eso dice el texto que Dios nos tiene en este día, en esta mañana, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso es el fin de la ley. Por eso no es que estemos sin ley, estamos con Cristo el Señor, pero a través de Él seguimos la prolongación gloriosa, y por ello que tenemos que estar sometidos como nación, como pueblo, obediente a la ley terrena. De esa manera vamos a conducirlo y vivir por ella, pero ¿quién nos ha justificado? Es la fe en Cristo el Señor. Sean de bendición estas palabras, y en todo el Señor nos dé la gracia para entender estos misterios tan gloriosos, y de esa manera podamos allí mirar claramente que el Señor ha hecho y ordenó. Tomemos el ejemplo de Jesús. Él cumplió en forma perfecta, y por ello que fue digno un día levantarse en una cruz para salvarnos a todos nosotros, porque Él era la ley, era la sabiduría, era el entendimiento, y todo estaba sujeto a Él. Y agrego más en la palabra del Señor este versículo último maravilloso que nos enseña, y dice de esta manera para todos nosotros: ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. El todo de esto el Señor lo cumplió mandando todas las cosas. Sabemos que un mundo desde Adán hasta Moisés no tuvo ley y estuvo sujeto a la voluntad de Dios, pero de Moisés hasta Cristo estuvo la ley. Hoy día de Cristo hasta Cristo, ¿por qué digo esto? Porque Cristo empezó este camino glorioso y nos ha prometido esta bendición que volverá otra vez a tomarnos a nosotros, y como Él estipuló en esta escritura: y vendré y os tomaré a mí mismo. Eso es, porque hasta el día de hoy está Cristo en cada uno de nosotros. Sean de bendición estas palabras para toda nuestra iglesia, y Dios nos guarde a todos. Espero también que usted escuche y esté atento a lo que Dios nos dice y dé claridad al Señor para entender todos estos misterios. Le voy a pedir ahora que demos gracias al Señor y pidamos una bendición al Señor por todos nosotros. Padre mío, gracias te damos por estar reunidos en esta hora, y todos nuestros hermanos a través de estos medios de comunicaciones, Señor, que están oyendo esta palabra. Yo te ruego que tú nos des la gracia, entendimiento en todo, para mirar cómo tú lo has hecho en forma perfecta, de acuerdo a tu voluntad maravillosa. Yo te ruego que tú bendigas toda tu iglesia, bendiga a todos nuestros hermanos. Guarda, Padre mío, aquellos que están enfermos. Una vez más te rogamos por ellos que tú les sanes, Señor, y paralices todo mal. Guarda todo nuestro país, Señor, y veamos tu mano protectora a favor de todos nosotros. Luego ahora, Señor, que tu iglesia sea bendecida, cada hogar, Señor, sea bendecida. Permita que nada le falte y todo lo tengan, Señor, en abundancia, porque tú eres el proveedor de todas las cosas. Luego ahora, Señor, esta bendición para todos nosotros, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios,
Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos.